Este hombre que ha roto hoy el silencio del programa se llama Manuel Maillo y es el juglar de la Alberca. Dice sus cosas y se va. Corre a su cargo el pregón de una fiesta o el regocijo de otra. Aquí nos vale de entrada al tema tradicional de la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda en la Alberca? Después hablaremos con varios a ver si nos la desgranan y la veremos íntegra en toda su riqueza. Lo cierto es que en la Alberca se hace cada año y que cada año son más viejos los rostros que asisten. La Alberca es pequeña, casi familiar. Alero con alero se toca, ventana con ventana casi también. Y la fiesta igual que ayer. No sabemos qué fecha poner a ese ayer. ¿Cómo empieza la ofrenda? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre ese día? Bien, al terminar la misa comienza propiamente el ofertorio. Consta de una procesión hasta la plaza, con la Virgen, acompañando a la Virgen, y después en la plaza tiene ya propiamente lugar el ofertorio. Sí, pero dentro de la iglesia ocurre algo. Sí. Según se va formando el cortejo, ya con la Virgen en las andas preparada para salir, ya puestos en marcha. Antes van los danzarines con sus atavíos típicos, con sus mejores joyas, los mayordomos, exhibiendo todo el lujo que puedan a la iglesia. Bueno, dentro de los trajes regionales, que van siempre con el traje... El regional y concretamente el albercano, ¿no? El albercano, sí. Bueno, el ayuntamiento también acompaña a esta procesión, ¿no? Con capa sí. Y muchas veces, casi siempre, con traje típico. Sí, ¿el señor alcalde se viste? También, naturalmente es el primero que tiene obligación de dar ejemplo y lo da. El que va en cabeza, seguido de todos los demás concejales, claro, acompañando a... Sí, la procesión, podríamos decir, comienza antes de la misa, ya que al entrar en la iglesia, las danzas, incluso cosa un poco original, entran bailando. Entran bailando, recogen... A la iglesia, dentro de la iglesia bailando. Recogen a la imagen. Sí. Salen bailando. Entran en la iglesia y se colocan en su sitio bailando, llegan hasta el altar, ¿no? Y después se colocan tranquilamente en sus sitios para la misa. Sí, es el baile corrido este que hacen, que ya luego van acompañando también a la imagen a la salida de la iglesia hasta el punto alto de la plaza, que es donde se expone para el ofertorio. Bien, entonces ya estamos en la plaza, nos situamos en la plaza. Bien, quizás sea interesante antes aclarar algo, y es que salen bailando de la iglesia delante de la Virgen. Hasta la... Tienen momentos en que van bailando hacia adelante, de espaldas a la Virgen, momentos en que se vuelven nuevamente bailando hacia la Virgen, y por tanto la imagen tiene que ir haciendo diversas paradas durante el trayecto, ¿no? Detrás de la imagen van ya las autoridades, los mayordomos y el sacerdote. Y así continúa todo, en medio de un estruendo de cohetes, fenomenal, ¿no? Repique de campanas. Cohetes, repique de campanas, tambor, etcétera, hasta llegar a la plaza. Entonces, la procesión ya da la vuelta por el pueblo y nos situamos en el marco donde se va a celebrar en realidad la ofrenda, ¿no? ¿Y qué orden lleva esta ofrenda? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se coloca el personal? Porque el protocolo es amplio, ¿no? Llega el ofertorio siempre. El ofertorio. Sí. El protocolo es muy especial y además inmutable. Se coloca la Virgen mirando hacia la plaza, abarcándola toda ella, presidiéndola, y después que el sacerdote la ha incensado, comienza propiamente el ofertorio. Sí. Siempre amenizado, es un decir, porque muchas veces el ruido es atronador, ¿no? Sí, por cohetes, por el tamboril, y cohetes en cantidades, pudiéramos quizá decir incluso también industriales. Ya. Y exagerado. Bueno, aquí estuvieron los árabes y es natural, se corre el fuego, pero la pólvora. ¿Usted tiene un buen papel ahí, señor Hernández, en el ofertorio? Sí, ¿preside algo? Sí. Bueno, se va presidiendo, siempre el alcalde preside todos los actos, ¿no? Sí. ¿Y los mayordomos se colocan de alguna manera? Sí, en las esquinas diferentes de la plaza se colocan para que el tamborilero, cuando llega la hora de hacer la ofrenda, les va a buscar, les lleva hasta el centro de la plaza y luego les va acompañando con la música. Tienen que hacer 3 genuflexiones antes de llegar ante la Virgen, hacen la ofrenda, luego vuelven sin perder la cara a la Virgen, hacen otras 3 genuflexiones y vuelven al sitio de partida. Acto seguido vuelve, recoge a los otros, así sucesivamente hasta que acaban todos, porque hay veces que son más de un mayordomo, ¿no?
Y ahora, hermanos, después de haber escuchado la palabra de Dios en la celebración litúrgica de la Asunción de María, vamos a acompañarla a través de nuestras calles, recorriéndolas con gritos de júbilo, acompañando a la Señora como Madre y Reina que es de todos nosotros, para demostrarle de esta manera que estamos, igual que ella, dispuestos a subir, a ascender, a elevarnos sobre las cosas de la tierra. Y ya en la plaza, después de este recorrido triunfal de la Virgen por nuestras calles, siendo fieles a las tradiciones que nos legaron nuestros mayores, con los ritos, las ceremonias, la alegría, el júbilo que se han ido repitiendo durante tantos siglos en nuestra parroquia, vamos todos juntos, desde lo más profundo de nuestro corazón, a hacerles nuestra ofrenda.